entender la doctrina de la fe para poder estudiar el catecismo. ¿Sí? Si no sabemos qué es la doctrina de la fe y qué contiene el catecismo, pues entonces no vamos a comprender absolutamente nada de lo que contiene el catecismo. Entonces, vamos a irnos por este lado, la doctrina católica. Entonces, la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Listo? Y vamos a ver que la doctrina de la Iglesia Católica está basada en ¿qué? En la palabra. Pero no solo en la palabra. Exacto. Que es nuestra base, pero que de ahí partimos hacia todo lo que ya vamos a ver después en el catecismo, que son misterios, que es la revelación, que es todo lo que comprendemos. La tradición y el magisterio. Ajá. Y esa sería la síntesis de lo que es el catecismo. ¿Vale? Esa es la síntesis de lo que es el catecismo. Ahora, vamos a hablar de la palabra. La palabra, que es la gran parte, la base de nuestra doctrina católica, tiene 72 libros. ¿Cierto? Sí. Me imagino que saben que tiene 72 libros. Y ellos ya saben dónde y cuántos también. Ellos ya... Entonces no, tenemos pero ellos todos no. del Antiguo Testamento, Juliana. tenemos 45 libros. Por consiguiente, del Nuevo Testamento, ¿cuántos tenemos? 27. 27, Wilmer, bien. Bien, 27. ¿Listo? Ahora, que estos son unos de una clase muy bonita que da doña Berta. Que contiene, bueno, con sabiduría o sapiensales. Y están los proféticos. ¿Esos dónde son? Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento que tenemos 4 evangelios que hablan de qué? De la vida de Jesús. Tenemos uno que son los hechos De los apóstoles. de los apóstoles. Tenemos 14. Uy, ¿dónde se puede ganar algo porque no me ocupa ahí? 14 que son las epístolas de San Pablo. ¿Qué es epístolas? Cartas. Las cartas de San Pablo, las que se leen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Cierto? Entonces, están las 14 epístolas que son los Corintios, los Romanos, los Efesios, los... Déjeselo de tarea. Oye, sí, excelente. Pues esa no es una de las tareas, pero no. Pero es que uno aprende es así. ¿Cuáles y no, cuántas no? Porque ya les dije cuántas son. ¿Cuáles son las epístolas de San Pablo? ¿Listo? Tenemos 2 epístolas de San Pedro. 3 epístolas de San Juan. 1 epístola de sí, una epístola. A Juliana no le va a perdonar nada. Santiago. Los apóstoles a sus discípulos y por consiguiente de ellos a sus discípulos y así sucesivamente. A sus discípulos, discípulos. ¿Cierto? Una definición simple de costumbre, tradición, ¿cuál sería? Una definición simple de tradición. Entonces, la tradición puede ser... Bueno, terminemos y ya hacemos la definición, ¿vale? ¿Listo? Entonces, hasta el concilio de Nicea, donde se forma la iglesia como la conocemos hoy, porque antiguamente la iglesia estaba en las catacumbas, ¿sí? Y la iglesia se evangelizaba, pero no había una ubicación central de la iglesia, ¿sí? Siempre había una cabeza, pero esa cabeza inclusive a veces viajaba, ¿no? Y mucho, ¿cierto? Doña Berta viajaba demasiado.
y enviaba cartas, que son lo que nosotros conocemos como epístolas, ¿sí? Entonces, cuando se llega al concilio de Nicea, se forma la iglesia como la conocemos hoy en día, y ahí todo lo que ha venido por tradición se reúne en un solo conjunto, ¿sí? Habían muchas más cosas de las que hay hoy en día, muchas, ¿sí? Unas que con el tiempo, a raíz de los concilios, se han ido purificando, de cierta manera, se han ido purificando, y entonces llega la doctrina y la celebración como nosotros la conocemos hoy en día, que es lo que conocemos como el magisterio de la iglesia, lo que la iglesia ha reunido y ha definido como la doctrina, ¿vale? Entonces ahí están las tres cosas. Entonces la tradición podemos decir que es algo que se entrega a un ser querido para que lo difunda, lo mantenga y no se pierda, ¿sí? Es decir, los apóstoles, ellos sí consideraban que los discípulos de ellos y a quienes evangelizaban eran sus hermanos. Por eso le entregaban eso a un ser querido, porque para ellos era la gente que iba a conservar la tradición de la iglesia cuando ellos murieran, ¿sí? Entonces, yo se lo entrego a un ser querido, me gustaría resaltar esto, porque es que nosotros hoy en día entendemos como ser querido aquel que es de mi familia. Y eso, de pronto el que es más cercano con el que yo me hablo, porque hay una tía por allá que me cae mal y no le hablo. Esa no es tan querida. ¿Ven? Entonces, es un ser querido, muy querido, hermanos en Cristo. Para que lo difunda, o sea, yo le entrego esa tradición no para que se quede con ella, sino para que la esparza a los demás, la mantenga, realmente fue concebida, seguramente llegará el momento en el que nos va a invadir, nos va a absorber, exacto, gracias doña Berta, y vamos a perder nuestro norte, ¿sí? Entonces hay que entender que esto, por ejemplo, me sirve a mí como herramienta de apoyo, pues para no traerme un arrume de apuntes, ¿cierto? Carteleras y todo, pero que hasta ahí debe llegar, no debe ser que yo me siento y entonces todo está aquí y después me toca enviarle a todos ustedes los mismos documentos y no fui capaz de editarles absolutamente nada, ¿sí? Y el entendimiento, la comprensión del tema se perdió, ¿sí? Porque entonces se da a que cada uno le dé una interpretación, que es algo parecido a lo que le pasó a la iglesia sin tecnología cuando Martín Lutero. Cada uno le dio su interpretación, ¿vale? Entonces, la tercera, esta me gusta. ¿Tarea también? Sí. Sí. ¿Qué hacemos nosotros aquí en la tierra? Ahora, la primera parte del catecismo nos habla de No nos ha hablado cuáles son las cuatro partes del bueno, catecismo, listo, por sí, ejemplo. está bien. Voy a decirles entonces las cuatro partes. Sí, por favor. Está bien. Profesión de fe. ¿Listo? La primera sección es creemos. Creemos. ¿Sí? De ahí viene, tenemos la profesión de la fe cristiana, que se llama la celebración del misterio cristiano, que tiene una sección, esta es excelente, todas son muy buenas. La economía sacramental, los 7 sacramentos, tercera parte que es la vida en Cristo, y tiene su primera sección que es la vocación del hombre. Luego viene la segunda sección que es los 10 mandamientos, que si nosotros cumpliéramos los 10 mandamientos no hay necesidad de que existiera ninguna ley, ¿sí? Porque todo está contenido absolutamente acá, ¿sí? Y es más, todo está contenido en uno solo. ¿Y la otra parte? Esa es la que siempre se nos queda en la cabeza. Ámense los unos a los otros. Pero la siguiente parte es la más importante. ¿Qué dice después? Como yo los he amado. ¿Hasta qué punto nos amó Cristo? A la muerte.
y no cualquier muerte, Una muerte. una muerte de cruz. Si nosotros cumpliéramos eso, ahí están los 10 mandamientos. No hay necesidad de ninguna Fue el ley. Cristo que nos enseñó el profe. Uy, ese Cristo es muy bueno. Es así. Entonces, uy, no, pero me quedo pierdo muy largo. Ay, no, señor, son bolitas. Y aquí va así. Y aquí va así. Y aquí va así. Y aquí va así. ¿Listo? La cuarta parte, que es lo que nos alimenta a nosotros y no nos deja que perdamos ese sentido, esa fe, esas ganas de luchar, de trabajar, de seguir evangelizando, de querer más a Dios, de ayudar a los demás, es la oración. Tiene la primera sección que es la oración en la vida cristiana y la segunda sección que es la oración del Señor. ¿Por qué el Padre Nuestro está en una sola sección? Porque es que el Padre Nuestro tiene una profundidad tan grande que a veces nosotros la pasamos por alto cuando oramos y no nos damos cuenta que tiene una gran cantidad de contenido para analizar, ¿sí? Empezando por el modo en que nosotros saludamos a Dios, porque no le decimos ni siquiera hola papá, ¿sí? Sino Padre Nuestro que estás en el cielo. Lo estoy reconociendo como papá de todo, ¿sí? Es mi papito, Dios es el que es dueño de todo, todo lo puede, ¿sí? Y a Él me estoy dirigiendo. Nosotros pasamos a veces de lado por esa oración. Entonces por eso tiene una sola sección. Esas son las 4 partes del catecismo, cada una con sus respectivas secciones, que es la síntesis de la doctrina cristiana. Ahí está todo. Que yo quiero aprender de doctrina, como la doctrina es diferente de la teología, porque es que nosotros a veces nos confundimos, ¿no? Entonces, como la doctrina es diferente de la teología y es necesario conocer primeramente la doctrina católica para poder defenderla, porque yo cómo voy a defender algo que no conozco. Entonces, estudies el catecismo y verá que va a tener herramientas para defender su fe, su doctrina. ¿Vale? Vamos a abordar la primera parte. Para la primera parte vamos a abordar dentro de la doctrina, bueno, antes de abordar la primera parte, quiero abordar algo. La existencia de Dios. Muy cuestionado. Entonces nos vamos a ir al catecismo y en el catecismo nosotros encontramos dentro de la doctrina. Pregunto, ¿cómo comprobamos nosotros la existencia de Dios? ¿Nosotros los católicos? ¿O Nosotros personas? Cualquier persona, porque no solamente los católicos. Acuérdense que Cristo dijo: id y evangelizad ¿a quiénes? A todo el mundo. A todas las naciones, llevando No, la buena nueva. Sí, exacto. Entonces, ¿quiénes pueden comprobar que Dios existe? Con el solo hecho de mirar un río, uno ve eso tan bello como es, cómo se fue creado, o las nebulosas del universo. Bueno, dice nuestro profesor, voy a ser aquí de abogado del diablo. Un río. Entonces tenemos un río. Cuando tú me hablas de un río, yo te puedo decir eso es H2O. Científicamente, sí, es agua. Si hay oxígeno y si hay hidrógeno, se formará el agua en tantos millones de años. todo se remonta. Para mí, necesariamente ahí no estaría Dios. Todo se remonta al origen, porque ¿de dónde salió el hidrógeno y el oxígeno? Sí, estamos hablando científicamente, Y eso pero no- eso lo descubrió el hombre. El ácido, pero ¿dónde sale el El agua sale de eso, sí. Newton no creó la gravedad, ¿no? Sí. Decía recientemente quien murió que se llamaba, olvidé el nombre, Stephen Hawking, que él es un gran defensor del Big Bang, ¿no? Sí. Y entonces todo se formó por un Big Bang. Creado por Lemaitre.
La teoría del Big Bang. Resulta que el Big Bang, para que lo entendamos bien y miremos la complejidad de esto, está compuesto por un átomo. Voy a hablarles un poquito de física y de química, ¿sí? Entonces, está compuesto por un átomo, ¿cierto? El cual hay una parte de la física comprobó que puede hacerse solo. Donde no hay nada, puede aparecer ese átomo, esa partícula, ¿sí? Esa parte de la física es la física cuántica. La física cuántica, ¿sí? La física cuántica dice que el átomo apareció. Llegó un momento en el que esas moléculas que formó el átomo explotaron y causaron el Big Bang. Estaban compuestas de diferentes elementos que existían en el momento que él existió. Pónganme atención a lo que les estoy diciendo. Mientras él no existió, eso no existía. Cuando él existió, todo empezó a existir. ¿Sí? ¿Tú sí me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Doña Berta. Entonces, ahora preguntando a Leonardo, es que no vemos. vamos a ver cómo comprobamos nosotros la existencia de Dios. Juan 1:1. Juan 1:1, Liguita. Busque, Juan 1:1. Acuérdense lo que les acabé de decir que dice la física cuántica. Ronald, Cuando Juan 1:1. esta partícula empezó a existir, todo empezó a existir. Mientras esta partícula no existió, nada existió. Eso dice la física cuántica y eso nos dice la teoría del Big Bang. Ya lo demás son los millones y millones y millones de años para estar aquí nosotros. Pero eso no se pudo quedar solo. Vamos a escuchar Juan 1:1. Usted dice que eso sí se pudo quedar solo, ¿no? La física cuántica dice que sí. Pero ¿cómo? Juan Vamos a 1:1. escuchar Juan 1:1. ¿Listo? Y ahí le vamos a devolver a Stephen Hawking. Con lo que él envolvió a mucha gente y tiene envuelta a mucha gente, vamos a escuchar Ella lo tiene. la respuesta. Dale, Daisy. En el principio ya existía la palabra. Alto. En el principio ya existía La palabra. Ah, la palabra. Listo. ¿Sigue? y la palabra estaba junto a Dios, Y la palabra estaba junto a Dios. y era Dios. Y era Dios. ¿Sigue? Y en el principio estaba junto a Dios. En el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Alto. Todo se hizo por medio de quién. La Sí, la palabra. palabra. Y nada se hizo sin contar con quién. Una palabra. Con la palabra. Vayan bien. ¿Sí? Ya le conté. ¿Cuánto fue hecho? Y era ya vida en ella. Y esa vida era luz para la humanidad. La luz que resplandece en las tinieblas. La luz que resplandece, ¿cierto? Entonces ahí está la luz que resplandece. Si nos vamos al Génesis, nosotros por allá decía que en el principio todo era ¿qué? Caos. Y tiniebla. tiniebla. La luz que resplandece. ¿Cuál fue esa luz que resplandece? O sea que Cristo nació en el año 2000 y fue concebido 33 años antes, 2033 años antes, y nació ahí en ese momento y fue concebido 9 meses antes, y desde ahí antes no había existido. La palabra nos está diciendo que no. Él ya existía. Por él fue hecho todo. Y sin él nada fue hecho. ¿Sí? Entonces, si es la luz que está en la oscuridad y quita. Entonces ahí nosotros vamos entendiendo que el demonio y la oscuridad y lo oculto no es que sea una fuerza mayor que la luz. No. La oscuridad simplemente, como decía Albert Einstein, es la falta de luz. Eso es la oscuridad, la falta de luz. Donde no hay luz, pues va a haber oscuridad. Si en tu corazón no hay luz, va a haber oscuridad. ¿Sí? Sí.
y que las tinieblas no han podido sofocar. Y que las tinieblas no han podido sofocar. ¿Cuánto tiempo lleva Cristo en medio de nosotros? 2000 años. Toda la eternidad, porque le están hablando que desde el comienzo existía la Sí, palabra. ¿Toda la eternidad? ¿Y ha podido ser derrotado? Ni siquiera. En la cruz. Parecía, ¿no? Pero no, yo creo que en medio de nosotros sí estaba hace 2000 años. Claro, El físicamente. centro. Y eso lo vamos a ver en una parte del catecismo. Ahí vamos a ver, en esa sección vamos a hablar de Cristo personificado, divino y humano. Pero Cristo como tal, en la Santísima Trinidad, siempre. No, porque es que en medio de nosotros. quiere Per decir secula cuando seculorum. por Sécula secular. Él vive con nosotros. Y cuando Siempre ha vivido. Antes del Es que del hablamos de bautizo. nosotros como humanidad. Antes del bautizo él no estaba pues acá. Él estaba Físicamente no estaba. ni en ninguna manera. Lo está diciendo la palabra. No lo estoy diciendo Pues yo. sí, o sea, sí está porque pues obviamente él es todo y la tierra también hace parte de él. ¿sí? Es más, Pero te- usted dice en medio No, no, no. de nosotros. En Déjame medio de claro nosotros quiere ese decir- misterio. porque- te lo voy a poner más fácil, sí, por eso te lo voy a explicar. Tenemos que Dios es, Infinito. ¿cierto? Y Dios en ese momento está solo. No, ¿Con quién está? con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, entonces, como es infinito, el infinito es este. La Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo. y Dios Espíritu Santo. Si yo le quito uno, No sería Dios. no sería Dios, porque no es completo. Entonces, si yo le dejo el Espíritu Santo y le quito a Cristo, No sería. en el Antiguo Testamento, en el momento de la creación, ¿es Dios? No. Su esencia son tres, con un solo ser, pero son tres, diferentes en esencia cada uno, pero un Dios con una sola esencia. Sí, sino que, digamos, cuando usted dice en medio de nosotros, eso No es que yo le dije en medio de nosotros, yo dije, Digo, ¿sí? está grabado, ¿le devolvemos? Ok, entonces no es en medio de nosotros, es cuánto tiempo ha existido Cristo. ¿Con nosotros o sin nosotros? Mejor dicho, entonces. Toda la eternidad. Él ha estado porque está con Dios. Entonces, Él existió, por Él fue hecho, acuérdense, si esta partícula no existe, nada existe. Si Él no hubiera existido, Nada existe. no hubiera existido. Si ven de dónde está tomando Stephen Hawking y de dónde están tomando los grandes herejes, los conceptos que, algunos de los conceptos que nos dan y le dan a la gente para decirle, oiga, sacarle a Dios de su corazón y decirle que Dios no existe. Es sencillo, es trasladar esto a la física. Pero es imposible eso, yo no he escuchado, digamos, que algo se cree solo. Y si la física cuántica dice que eso puede nacer solo, ellos deben tener un ejemplo, ¿no? Ellos deben Claro, poder que hay era- experimentos. Sí. Inclusive hay experimentos donde la partícula la pueden teletransportar sola. O sea, la partícula está aquí en una caja y de esa caja al lado hay otra caja, la partícula está aquí, cierran las ventanillas, abren las ventanillas, vuelven y las cierran en un lapso así. Cuando vuelven y las cierran, la partícula ya no está aquí, sin haberla movido. Cajas Pero, laterales. digamos, cuando hablamos de que algo nace solo, no puede ni haber partículas en ningún lado. O sea, tiene que estar en el vacío y el vacío no se puede crear. Entonces ellos no El pueden vacío hacer existía. experimento. Y el vacío existía, lo dice la palabra. No, porque dice que antes de eso no existía absolutamente nada, ni siquiera el vacío podía existir. Entonces ellos no pueden comprobar eso. Es imposible comprobarlo. Para porque ti, no hay vacío. para ti es clarísimo. Para ti es clarísimo. Pero para la gente de hoy en día, si ven cómo se enreda de fácil, la gente dice, no, sí, claro. Tiene toda la razón. Si esa partícula no existió, pues nada existe. Cuando hablamos de nada, es que la gente dice nada, pero el vacío sí. Pero es nada, es. Ese análisis no lo hacen. Ujú. ¿Ves? Ese análisis lo hacemos nosotros porque sabemos que si Dios no hubiera existido en ese momento, Dios, en su esencia completa,
por no haber existido. ¿Sí? Cuando hablamos de su esencia completa sabemos que por Cristo fue hecho el mundo, ¿sí? Para Cristo, ¿sí? Y que finalmente era Cristo quien tenía que venir a demostrarnos cómo debemos vivir, porque nosotros definitivamente no aprendimos hoy. Se nos pasaron todo el Antiguo Testamento y nosotros no aprendimos. Y hoy en día llevamos más de 2000 años y no hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, ¿clara esta parte? Si hay alguna otra pregunta, de una vez díganme para aclararla. Me hace recordar a Jorge Loring, ¿lo conocen? Es un ¿Quién? jesuita español, Jorge Loring. Loring, sí, el padre Jorge Loring, ya fallecido. Él conocía pues muchos astrónomos y muchos científicos Y tengo el libro de él. para salvar. Él decía, Teológico. él decía que los astrónomos con que él se reunía y charlaba porque siempre le gustó la astronomía, le dijo una vez uno de los mejores astrónomos, no, pues nosotros nos la pasamos años investigando y llegando hasta el fondo del universo, estaban en el telescopio que va más hondo en el universo, para descubrir que los teólogos ya habían llegado allá. Sí, es que de ahí en que la iglesia no se niega a ayudar en la investigación del espacio, pero la iglesia no apoya la idea de que existan extraterrestres. De ahí mismo, ¿sí? Porque entonces Cristo fue crucificado aquí y después fue crucificado allá en otro planeta. Eso nos van a venir a decir después. No faltará el hereje que va a decir eso, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener los conceptos muy claros, muy claros. ¿Ven? Entonces, siempre, la Santísima Trinidad siempre ha existido. Eso fue algo de las cosas que a Martín Lutero le dio muy duro. Una de las tantas cosas, ¿sí? Comprender que Dios en su misma esencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y que su Hijo se encarnó en una virgen y que la Virgen María siguió siendo virgen después de que naciera Cristo. ¿Ven? Entonces nosotros debemos tener los conceptos muy claros. Ahora, eso, ahí ya comprobamos que Dios existe, ¿sí ves? Sin necesidad de irnos a un río. Ahora, visualmente nosotros decimos, por ejemplo, las plantas, el hecho de ver, tú mismo lo viste el día que la gatica aquí estaba teniendo los gaticos, ¿sí? No se me olvida. Eso es un milagro, ¿cierto? De la naturaleza, y un milagro que ha permitido Dios, ¿sí? Entonces son mínimas cosas que a veces se nos pasan, pero que a diario nosotros podemos ver, donde vemos que Dios realmente existe y está ahí. Está ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo comprendo que Dios existe, ahora debo comprobar que Dios me está buscando, ¿sí? Comprobar la relación entre Dios y nosotros. Y entonces, exacto, hay algo dentro del creo, nosotros creo y creemos, ¿sí? ¿En qué creo? ¿Tú en qué crees, Daisy? ¿A mí? Sí, ¿en qué crees? Otra Daisy. Recordemos que cuando hablamos de la profesión de fe estamos hablando del creo, ¿no? Si es que aquí estamos hablando de la primera parte que es el creo. Un solo Dios. ¿Crees en un solo Dios? Vamos a poner aquí un solo Dios. Yo puedo poner aquí Buda, digo, Shiva. Mi abuela tiene hartos de esas. Para mí ese es un Dios. Y para mí puede ser el único. Y la cabra también. Chiva. Si yo vivo en la India, para mí este es un Dios. La vaca. Y para mí es el único. Que me dice que la vaca es sagrada, diferente. No, bueno, ahorita no me digo la vaca. ¿Ves? Entonces, para mí ese es un Dios. ¿Cómo me explicas a mí, tú que tú crees en un Dios todopoderoso, solo un Dios? Muy difícil. ¿Qué? ¿Cómo la pregunta? ¿Cómo me explicas a mí que Dios en el que tú crees es Dios y no Shiva es Dios? Sí, yo Porque es que este es Shiva, ¿qué es Shiva? ¿Qué es lo que trae Shiva? ¿Una cabra? No sé.
No. Shiva es una diosa hindú, ¿A la de los brazos? la de los brazos. Pero póngales un dios más fácil que ellos conozcan como Bueno, vamos a Buda, ponerles. por ejemplo. Buda, lo que pasa es que Buda es un profeta, digámoslo, de cierta forma, que ascendió a los cielos. Entonces, pero pongámoslo como Buda, listo. Buda, hoy en día la gente lo tiene en todos los negocios, ¿listo? Y yo puedo decir que para mí Buda es un dios. Es más, yo puedo poner esto aquí y decir que esto para mí es un dios. Yo adoro mi celular. Y prefiero el celular que a Dios, al Dios que ustedes me están indicando, el que ustedes me están invitando a conocer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me dicen ustedes que ese Dios es distinto? Que ese Dios sí es Dios. Yo recuerdo que siempre que iban los apóstoles decían, es que Él es el Dios creador de todo el cielo, la tierra. A cambio ellos siempre tenían un Dios que creó, no sé, una sola cosa, pero no todo, todo lo que existe, más o menos. Yo diría que ese Dios es infinito. Correcto. Y el Bien, otro- vamos a hablar las características de Dios. Miren, Y lo Dios que el infinito. Dios que adoramos acá en el mundo es finito. Por eso el amor es finito, ¿no? Lo que enseña es finito. ¿qué pasa cuando Buda se fue? Ah, no se la debo. Exacto, lo que dijiste, o sea, Buda murió, quedó como una tradición, que nosotros tenemos esa parte de tradición, ¿cierto? Pero Buda nunca más se volvió a manifestar. Ninguno de los dioses que ellos tienen se volvió a manifestar. ¿O no se han dado cuenta, por ejemplo, que a pesar de que la vaca es sagrada, en la India cuántas catástrofes existen? Faltará poder de oración allá, de evangelización, de conversión. Entonces, Dios es infinito, o sea que no lo puede contener nadie, nada. Yo sí sé que el vientre de la Virgen. El vientre de la Virgen, a Dios Hijo, pero Dios como tal es infinito, y Él No, Él contenía a todos porque usted me dijo ahorita lo de Tremendo. y se entregó en la cruz. Y se entregó en la cruz, sí, claro, contenía todo en esencia. Se entregó en la cruz, murió, ¿y murió Dios? No, el tercer día resucitó. ¿Quién lo resucitó? Dice el creo. El mío. El creo no dice así. Recitemos el creo, por favor. Creo, El Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. entonces no hay ninguna partícula, creador del cielo y de la tierra, Todo lo visible y lo invisible. de lo visible y lo invisible. Ahora, cuando hablamos de lo visible es todo esto, y cuando hablamos de lo invisible, Lo eterno. Es lo que no sé. cuando hablamos de lo invisible, por ejemplo, hablamos de todas las entidades espirituales, ángeles. Estamos hablando de la eternidad. Claro, o sea, estamos hablando más de los ángeles, ¿sí? Lo que es invisible, ángeles, demonios, porque los demonios eran ángeles, Ahí estamos hablando de cosas místicas. todo Estamos lo metiendo invisible. algo Por eso místico. dice lo visible y lo invisible. Yo puedo ver físicamente la santidad en ti, doña Berta. Claro, porque es que a mí se me nota. Ahí se te nota. Claro, los actos. En la vitrina, sí, en sus obras. En la vitrina. Yo puedo ver tu santidad física, claro, yo la puedo ver. Pero yo no puedo ver tu espíritu santificado. ¿Lo puedo ver? ¿Tu alma santificada la puedo ver? No sabemos si está manchada, qué habrá hecho. Eso fue lo que creó Dios también, el alma del hombre, Que es el la espíritu esencia del del hombre, hombre. la esencia del hombre. Nosotros no la vemos. Yo a ti te veo físicamente, pero yo no conozco tu alma. Eso lo creó Dios. Eso no viene de una partícula cuántica. ¿Ven? Porque si esa partícula cuántica deja de existir que fuera mi alma, entonces yo podría seguir siendo un animal con espíritu y con cuerpo, pero sin alma. Es la eternidad también, de uno. La eternidad en sí como tal, porque la eternidad es una sola como tal. No, tú no tienes una eternidad y tu otra y tu otra y tu otra. ¿Sí? La eternidad es una sola, todos la alcanzamos. Pues la Sí. eternidad en mí es pues mi alma, porque... Es la eternidad, lo que tú contienes de eterno es el alma, esa es la esencia, lo que es eterno. ¿Sí? Y eso no lo podemos... Y eso lo creó Dios también. Eso no lo pudo haber creado físicamente ni químicamente nadie. ¿Sí? ¿Sigue? De todo lo visible y lo invisible.
Creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y entonces, Nacido de Dios antes de todos los siglos. antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios de verdadero. Dios verdadero, Engendrado, no creado. ¿Quién hizo a Dios? Alto. ¿Quién hizo a Dios? El mismo. Nadie. Los mismitos. Engendrado, no creado. De la misma De la naturaleza misma. del Padre. Entonces, ¿Qué quiere decir engendrado? Engendrado cuando. Engendrado, no Pues creado. el espermatozoide entra por el bolo. Eso es concebido. Engendrado es diferente porque engendrado fue cuando es el momento en el que se hace presente en el vientre, se engendra, pero no hay una fecundación humana dentro de ese óvulo. Se engendra, él se hace tan pequeño y tan diminuto para ir a habitar allí. ¿Sí? Engendrado yo creo que es de la misma naturaleza. Por eso, lo acabamos de El decir. primero. Uno lo confunde, digamos, es que entonces María creó a Jesús, ¿no? No. Porque entonces usted creó a su hijo cuando lo tuvo. Entonces, Por eso, Doña Berta, ¿usted creó a Jimena? ¿Usted sabía de qué colores iban a salir los ojos? Ni Por que una eso. nariz tan bonita, mi chinita. por eso mismo se engendra, se engendra él mismo en el vientre de la Virgen María. Engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre, Porque todo fue por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo. bajo del cielo, y se Por obra del Espíritu Santo se encarnó de de María la Virgen, y se hizo hombre. hombre, y se hizo hombre. ¿Ven? Entonces, hasta, por ejemplo, hasta ese momento que estamos recitando el credo, yo ya puedo decir aquí, venga, esperen un momentico, es que empecemos por el principio. Dios es infinito, Él tiene una sola esencia, y es la misma esencia que está en los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya tenemos una hora de clase. Sí, ya voy a terminar, voy a terminar con una palabra que les voy a mostrar acá. Entonces, cuando tú me dices que es infinito, yo ya empiezo a pensar en otra cosa. Porque yo ya digo, bueno, es que Buda sí no fue infinito. Él reencarnará. ¿Cuándo? No sé, sí, algún día. Él reencarnará, pero tu Dios es infinito, o sea, que no De es muerto. pronto reencarna en una vaca. Él no ha muerto. Y tú me puedes decir con toda certeza, sí, claro, es que vino, se encarnó, murió en la cruz, pero no murió. Físicamente murió, pero Él está con nosotros. ¿Vale? Para eso, para creer en eso, para llegar a creer en eso, nosotros podemos hablar de algo que es la revelación. Con esto termino. Vamos a hacer esto y terminamos. Por hoy. Este tema es excelente. Revelación. Y entonces, bueno, entendamos la revelación. Dime. Ay, sí. Gracias. Es que él está escribiendo en Revelación. Ya tienes. En latín. En latín. Revelación. Bueno, no le crean. Guacho, guacho. Guacho, guacho, no, no, no. Revelación. ¿No? Está diciendo mentira. No, no, en serio. Poner en o quitar, otra definición, quitar el velo. Que era hombre. Vi la luz. Antimiedo. Para nosotros poder creer, Dios tiene que mostrarse, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues me revelo. Entonces ahí hay que entender, no es que me revelo de rebeldía, sino me revelo de que me quito ese velo con que el hombre no me ha podido ver, no me ha podido sentir, no me ha podido observar, y empiezo a revelarme al hombre. Ahora, ¿cómo accedo yo a esa revelación? ¿Cómo accedo yo a creer en ese Dios dentro de la Iglesia Católica y en esa doctrina que ustedes me dan? Entonces hay tres características, tres condiciones que yo debo cumplir. La primera,
¿Qué dice ahí, profe? Estar bautizado. Ah. La segunda, profesar la fe, no la nuestra. Porque si profesamos la nuestra, entonces resultamos con una iglesia por allá en un garaje. La de Cristiano. Eso es estar en comunión con la iglesia, profesar la fe de la iglesia. Y la siguiente, pues si estoy profesando la fe de la iglesia, es estar en comunión con la iglesia católica. Es decir, hacer caso a la iglesia. Obviamente hay cosas que nosotros debemos denunciar, pero son muchas más las que debemos anunciar que las que debemos Y si denunciar. solamente tengo dos, Dime, y si no estoy en gracia con Dios, ¿sirve o no? si no estás bautizado, No, si No, no en estoy comunión. en comunión, Yo no si te no estoy entendí en... ahí tú qué dices estas cosas. Están en comunión. ¿Por qué? ¿Para qué? estas tres son para poder Para que acceder se a la revele, doctrina se católica, revele, para para entrar que a se la doctrina revele, católica para que se revele. y empezar a entender cómo Dios se reveló y La empezar, ¿sí me revelación. entiendes? Entonces cuando yo invito a una persona y le empiezo a evangelizar, lo primero que le invito a una persona es a que se bautice. ¿Sí? Cuando yo ya le empiezo a hablar de Dios, cuando esa persona empieza a conocer, entonces si quiero que esa persona reciba la buena nueva, reciba el Espíritu Santo, pues hay que bautizarse. Pues si no le pasa algo a San Agustín. Tú me dices que no estás en comunión con Dios. Digamos, yo no estoy en gracia con Dios. No, es diferente. No ¿No? confundan las cosas. Estar en gracia es una cosa, estar en comunión es otra. Entonces, si no estás en comunión porque tú no vas con algunas cosas de la iglesia, te estás empezando a separar. ¿Sí? Y eso ha pasado a través de los años muchas veces. Entonces, viene la iglesia y por aquí pi, nace una rama. Sigue la iglesia y por aquí pi, nace otra rama. Y de esta nacen N Otras ramas. ramitas. Y esta nacen dos ramas. Y aquí y sigue. Cada vez que yo no estoy en comunión con la iglesia y cada vez que yo estoy en desacuerdo con la iglesia, van apareciendo iglesias nuevas. Hasta tener más de 5.000 que tenemos hoy en día. ¿No? Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es cuando, pero es que se nos acaba de abordar, ese es un tema solo completo del catecismo, ¿sí? Y ahí tiene que ver mucho la confesión, el testimonio de vida, ¿sí me entiendes? Estar en gracia de Dios es no tener pecado mortal. Y En también resumidas cuentas. ser bautizado. Pues, Exacto. obviamente. ¿Listo? Entonces hasta ahí por el día de hoy, ¿vale? Vale. Un berraco, hermano. ¿Dudas? Otro dato. Seguro que si seguimos de rato en rato aquí no vamos a quedar. Me toca ir a cumplir unos planes geniales. Sacamos los Yo pensé corazones. que iba a decir Bala, no sé yo. Yo soy un hombre muy ocupado. Ahorita Todos me los quedo- flojos, pero Ahorita tengo que dar la mirada. Acuérdense, para la próxima clase sí, por favor, tráigase en el catecismo. Tráigase en el catecismo. Vale. Así sea en el celular físico, ojalá físico para que lo puedan